Estoy tan inspirado, estoy tan ocupado en la labor de observar de cerca el comportamiento de las marcas y los actores políticos, que ya ni siquiera me interesa impartir docencia en las universidades. Y he hecho esto porque estoy consciente que el futuro va a depender de la madera del liderazgo. He tomado esta decisión porque estoy consciente y veo con claridad cómo los partidos políticos van colapsando. Y en mi visión certera y en mi visión objetiva como estudioso de la conducta y el comportamiento social, si de algo estoy seguro es de que el futuro de la República Dominicana va a depender de la calidad del liderazgo. Pero también veo con claridad el cambio de ciclo que se está dando. El poscaudillismo ilustrado terminó en el 20 con la salida de Danilo Medina del poder. Los candidatos que compitieron en el 20, Luis Abinader y Gonzalo Castillo, no son expresión genuina de la partidocracia. Fueron dos empresarios con buena imagen, que se forjaron al margen de los partidos políticos. Porque el error de Leonel Fernández en la campaña del 20 fue pírrico, hasta el punto de que la Fuerza del Pueblo no calificó como partido mayoritario y después hicieron una vagamundería en la Junta, a la que se prestó el PRM, que no debió hacerlo, y que pagarán por eso en el futuro, para darle la categoría de partido mayoritario sin que lo obtuvieran los votos. Y también lo que pasó, porque la Junta de entonces en el 20 no debió aceptar la inscripción de Leonel como candidato de la Fuerza del Pueblo, porque Leonel participó en una primaria interna del PLD y perdió. Pero este es el país de la vagamundería. Esto es un desorden. Aquí hemos creado un Estado de Derecho en el ordenamiento constitucional y los mismos que lo crearon se limpian el trasero y pisotean todo cuando están en juego sus intereses personales. Pero bien, vamos a hablar de lo que veo con respecto a las marcas, los partidos y el liderazgo en la perspectiva 2028. ¿Pudiera el PLD colapsar como colapsó el Partido Reformista, que no pudo sobrevivir a Balaguer? ¿Podrá el PLD colapsar y no poder sobrevivir a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que fueron los dos presidentes de ese partido, que entre los dos gobernaron 20 años en total? El PLD puede colapsar si no mira hacia abajo. Que ahí estuvo la tragedia del Partido Reformista. El Partido Reformista no miró hacia abajo. En el 2000, 2002, 2004 y 2006 emergió una generación nueva en el Partido Reformista, de la que yo era parte, que nos encargamos del trabajo con corazón, con mente, con una entrega total. Cuando uno mire y hace, por ejemplo, ve los jóvenes, los muchachos que estábamos en ese proceso, y uno lo ve hoy, el rol que ocupa cada uno en la sociedad de éxito. Por ejemplo, ese muchacho César Dargán, del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, era secretario de la Juventud del Partido Reformista, fue alumno nuestro y recorrió el país varias veces organizando los jóvenes. ¿Y qué tuvo que hacer? Dejar la política, echarse a un lado. Este muchacho, por ejemplo, el Benny Me, alumno nuestro, que está dirigiendo el programa de los envejecientes del gobierno, también fue un representante de la juventud en el Partido Reformista, tuvo al final que alejarse de esa organización. Víctor Gómez Casanova representó la juventud reformista y después tuvo que irse también porque ese partido no miró hacia abajo. ¿Qué es no mirar hacia abajo? Bueno, es una generación que estuvo al lado de Balaguer dirigiendo el país
que ocuparon muchos cargos importantes, y después de Balaguer entendían que todos los procesos futuros había que acomodarlo al beneficio de ellos. Solo ellos debían ser senadores, diputados, alcaldes. Solo ellos debían ser candidatos a la presidencia. Si había que escoger a alguien para el Parlacén, solo ellos. Si había que buscar la fórmula de escoger a alguien en un órgano colegiado, tenían que ser ellos, familiares, ellos, solo ellos. Pero el PLD puede caer en la misma trampa, porque cuando yo, por ejemplo, escucho en esta semana, di que Francisco Javier, dicen algunos, no sé si son cuentos de caminos o mala lengua, di que se va del PLD si Gonzalo Castillo es el candidato en el 2028. Pues eso es lo que me da risa. Porque ¿en qué otro partido sería algo Francisco Javier que no es en el PLD? Porque Francisco Javier es obra y hechura del PLD. No cabe en otro partido. Porque donde único él es importante es ahí. Y donde él se hizo alguien importante es en el PLD por todos los cargos que ocupó y los roles que desempeñó en los procesos electorales. Escucho y veo videos también que Verdi, que ya está listo, que está amarrando de que para irse. Abel Martínez. Y sin el PLD, que fuera Abel Martínez. Quítele todos los cargos que le dio el PLD, todo el rol de legislador y de alcalde, para ver qué él ha hecho, él como era, al margen del rol de Estado postulado por el PLD, para ver qué sale. Entonces, ¿para dónde se va a ir Abel Martínez? Pero en este país uno nunca sabe, porque por ejemplo eso que hizo Julio César Valentín, oye, pero una cosa, irse para dónde, aquí hacer un partido pequeño, ¿para qué? Entonces el PLD le puede pasar igual o peor que al Partido Reformista, porque el Partido Reformista después de Balaguer, en el 90, 2002, dio peleas electorales reñidas. 2006 había una fuerza. Pero en el PLD un grupo de gente que son algo y alguien en la sociedad por los decretos y los cargos que ocuparon. Ahora creen que son dioses. Se autoestiman y sobredimensionan como que son liderazgo con una compenetración social que no tienen. Pero hay que decírselo bien claro. ¿Irse para dónde? ¿Irse a qué? Es el momento de que miren hacia abajo, porque en el PLD, por ejemplo, está emergiendo un liderazgo joven que puede garantizar la vida de ese partido para 2 o 3 o 4 o 5 décadas más. Y este muchacho, Víctor Fadul de Santiago, ese muchacho es una lumbrera. Este joven, Lenin de la Rosa, de San Juan, el ingeniero Lenin de la Rosa, alcalde, el único alcalde importante que tiene el PLD, una lumbrera. Y este muchacho que está aquí en el Distrito Nacional, mi alumno Jorge Juan Félix Pacheco, regidor, un regidor histórico que tiene el Distrito Nacional, con un desempeño altruista, porque es grande, trae la grandeza en su ADN. Desde el aula universitaria me di cuenta los atributos de ese joven estudiante, cómo hacía empatía, cómo expresaba su visión, su deseo de crecer para servirle al país. Esos muchachos están ahí, en su mejor época de esplendor, pero en el PLD hay una camada de gente que está mirando el 28 y dicen, bueno, si viene un gobierno de coalición nacional, que es lo que debe venir, pero ahí ellos lo que van es a buscar la forma de ellos alzarse con la cuota de poder. El mismo grupo de gente que ha estado en 20 años y más, con el poder, porque hay que tener suerte en la vida, porque lo del 96 como Balaguer y nosotros los balagueritas tuvimos que entregarle el poder a esta gente. Y uno ve diputados, senadores, ministros, cómo se fueron enganchando todos los cargos. Y después lo que pasó en el 2004 con la crisis de Van Inter del 2003, cómo llegan al poder y vuelven, pero hay que decirle a ellos que ellos no son grandes como ellos se creen.
Y hay que decirle que el PLD no es el partido con el mejor desempeño, como ellos dicen. Porque históricamente, cuando hacemos el estudio de sociología política y de psicología social, nos damos cuenta que el liderazgo del PLD en cada pueblo del país tiene menos empatía que el liderazgo de los otros partidos. Socializan menos. Al PLD le benefició la disciplina. Al PRD le afectó la falta de disciplina, a pesar de tener un liderazgo con mayor compenetración social. Al Partido Reformista le afectó, bueno, que un grupo de gente ahí, Balaguer armó un partido para que terminara con él. Y los que se beneficiaron en torno a Balaguer entendían que no tenían compromiso con ese partido y después todos se echaron a un lado. Vamos a ver esto con claridad. Y en el PRM, por ejemplo. Porque otra cosa es que hay gente que se engancha a la política desde los cargos. Cuando tienen un decreto, un puesto importante, es normal que la gente comience a decir, ese da para presidente, esa da para presidente, pero es el cargo que tienen. Pero los verdaderos liderazgos se forjan y nacen y crecen sin cargo. Escúchenlo bien, ¿eh? No puede decir, por ejemplo, en el PRM ahí está David Collado. David Collado, desde que emprendió, ha brillado por David Collado. Estando aún el PRD en la oposición, él brilló y creció. Guido Gómez Mazara toda la vida desde que lo nombró Hipólito consultor jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, a Guido lo mencionan todos los días en todos los medios de comunicación porque tiene un rol, una proactividad. Este muchacho, Yayo San Lobatón, brillante, desde niño abrazó la política y en todos los escenarios nos los hemos encontrado. Son políticos en su ADN. El futuro necesita, la democracia dominicana necesita de gente que lleve la política en su ADN, no que se enganchen por un decreto. Porque los que se enganchan por un decreto, cuando pierden el decreto, se van para su casa y se esconden. Y los que consiguen mucho decreto, cuando un partido dura mucho tiempo en el poder, que se creen con el pescuezo gordísimo y que son cosas, después que cuando caen en la oposición, son más chiquitos que un mime, que un moquito, y usted no lo encuentra por ningún lado. Tenemos que forjar un liderazgo con legitimidad, con calidad, con compromiso, con visión, con sueños y esperanza. Y tenemos que identificar en los partidos políticos, en los partidos moribundos, tenemos que identificar ahora el liderazgo joven que puede evitar la muerte de esa partidocracia moribunda. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer como académicos. Ellos están ahí. Este joven, Azuano, compueblano nuestro, que Vargas Maldonado postuló como candidato a la vice en el 24, ¿dónde está? Porque ya Miguel Vargas Maldonado tiene que entregarle la antorcha del PRD a otra persona. De reformismo ni decir, porque lo que ha pasado ahí, eso yo lo anuncié hace 20 años, de que ahí habían gente que habían tomado ese partido y hasta que no vendieran los locales había que sacarlos picaditos en trozos porque de ahí no lo saca nadie. Pues entonces esa organización por eso ya no existe. Pero hay que trabajar el liderazgo joven en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo sigue siendo el mismo partido político, la misma organización, con un pleito y un quillo entre Leonel y Danilo, que quizá dure mientras ellos estén vivos, pero después esos dos partidos se fusionan de nuevo, como pasó con el PRD de Peña Gómez y el PRI de Jacobo Magluta. ¿Podrá la Fuerza del Pueblo sobrevivir un día después de que Leonel se vaya a dormir con los angelitos? Porque él va a ir a dormirse, como yo y todo el mundo. Tú el que está aquí se muere un día. Sobrevive ese partido, ese proceso, pero de ningún modo. Eso se desbarata y se desguañanga de una vez. Entonces tú no puedes armar el futuro de la nación, la perspectiva del país en base a algo tan frágil que se puede desarticular de la noche a la mañana
con la ausencia de una persona. Vamos a cuidar la democracia, vamos a pensar en el futuro de la República Dominicana y vamos ahora, escúchenlo bien, en el 2028, ahora con una lupa, con la linterna de Diógenes, tenemos que identificar a los jóvenes lumbreras que están en los partidos para que sean postulados. Y ese liderazgo que está cerrando ciclo, positivo o negativo, porque hicieron grandes aportes al desarrollo de este país. Leonel, Danilo, Hipólito, Abinader, esa gente ha hecho grandes aportes al desarrollo de este país. Ellos tienen que entender que es el momento de ser puente de transición, pero de transición hacia lo mejor, no hacia amigos de ellos, ni hacer negocio. Porque aquí todo es un negocio, hasta cuando van a escoger los miembros de una alta corte, todo es un negocio, una vaina. Y ese grupo de gente con suerte, porque la mayoría son suertudes, porque como profesionales son pocas cosas, entiendan que ya deben dar paso y espacio a otros. Porque yo cuando veo lo del PLD, que si Gonzalo impone, ¿qué van a imponer a Gonzalo? Pero Gonzalo es la figura política más grande que tiene el PLD y una de las más grandes que tiene este país. Gonzalo lo que puede evitar que el PLD muera. Diga que fulano ha dicho que se va si imponen a Gonzalo, pero se va a ir para dónde, con qué voto tienen ni nada. Son gente que son algo por todos los decretos que ocuparon, pero cuando se ponen en la escena y ven que realmente nadie lo sigue porque no tienen madera de liderazgo, porque se confundieron. El poder confunde, los decretos confunden. Y hay gente que se cree la gran cosa sin serlo. Tenemos que hacer lo que se debe hacer en el 28 para una boleta renovada. Candidatos y liderazgos jóvenes con legitimidad social, con prestigio social. Personas que se metan a políticos, no solo por un decreto ni por una coyuntura. Porque ya ese tipo de actores ha hecho mucho daño, porque cuando no hay el decreto se van. Y después lo que están es armando diablura desde afuera de los partidos para ver cómo se enganchan de nuevo. Bendiciones para todos.